Nos metemos de lleno en la investigación del crimen de Nicole Cesarego Borges, este hombre, el único acusado, con todos los números puestos, como para ir a un juicio oral si se determina que efectivamente está en condiciones de afrontarlo. Esa es la gran discusión en estas horas, más allá de que su abogado, ayer el doctor Borgo, que se presentó por primera vez en televisión aquí, dijo que él lo veía en condiciones de afrontar un juicio, algo que no está en condiciones de determinar en este caso un abogado, sino que será un grupo de peritos psiquiátricos quienes definitivamente le den un informe al juez, quien tendrá la última palabra, Mauro. Las dos novedades de la causa. El juez Luis Celaya, juzgado de instrucción número 13, dispuso hoy que la pericia psicológica y psiquiátrica para Lucas Ariel Ascona se haga directamente en el penal de Seiza, que esté monitoreado por el servicio Prisma, que está controlando a los detenidos en el pabellón neuropsiquiátrico. Y el juez dispuso evitar el traslado de Lucas Ascona al cuerpo médico forense y que le hagan la pericia psicológica y psiquiátrica directamente adentro del penal. ¿Es frecuente eso, que te lo hagan adentro del penal? Acá hay abogados que pueden dar testimonio. ¿Es frecuente que se haga una pericia psicológica, psiquiátrica directamente adentro de un pabellón neuropsiquiátrico de la cárcel? ¿O responde a qué? Yo lo he visto, no sé los colegas, pero sí, a mí me ha ocurrido que en el caso de que el juzgado establezca no solo una pericia de este tipo, ¿no?, sino también una pericia común, psicológica, normal, se haga dentro del penal para evitar justamente, y además porque hay un servicio específico para eso. Entonces no me parece... Yo llegué a tener un juicio oral adentro de un penal. Por el miedo al traslado. Es por miedo al traslado en general, para evitarlo. Y la verdad es que si Lucas también están tratando de contenerlo por temor a que pueda atentar contra su propia vida, bueno, quitarlo de ese lugar donde se encuentra contenido me parecería un riesgo innecesario. ¿Pero es a criterio de quién? ¿Quién determina eso? En este caso el juez, sí puede ser informado por el personal del servicio, por los profesionales de la salud mental que llevan a cabo su tarea dentro del Servicio Penitenciario Federal. Está también el perito, calculo que va a participar usted, no sé si pueden, sí, de esta pericia psicológica y psiquiátrica, perito de parte de la querella, representa los intereses de la familia de Nicole, el doctor Novara. ¿Es común, les cambian algo a ustedes trasladarse a un penal que hacer la pericia, como se hizo en el caso Ángeles, en el cuerpo médico? A los fines de la evaluación no. En líneas generales lo más frecuente es que se hace el traslado del detenido al cuerpo médico y ahí se lleva adelante la pericia. Pero es una facultad del juez tomar esta decisión y en ese caso se cumple. Doctor, aprovechando su presencia, perdón, Meli, ¿cuál va a ser el eje de la pericia psicológica psiquiátrica ustedes como querellantes? ¿Qué van a buscar? ¿Qué se le propone al juez? Cuéntenos cómo es el detrás de escena de una pericia psicológica y psiquiátrica. Ustedes pueden proponer preguntas, puntos de pericia. Cuéntenos cómo es. Sí, efectivamente, la pericia siempre tiene por horizonte responder los puntos de pericia que se establecen en el expediente. Estos puntos de pericia los pueden proponer las partes y aceptarlos el juez y quedan establecidos como aquellos puntos sobre los que a lo largo de la pericia hay que indagar para informar posteriormente. En este sentido, lo que tengo entendido está establecido es determinar las características de personalidad del acusado, la posibilidad de comprensión y dirección de sus actos y en función de ahí arribar a un informe que va a constituirse como prueba producida. ¿Se puede determinar a través de pericias o entrevistas de psiquiatras concretamente si, por ejemplo, es un psicótico? Sí, obviamente. Tanto la psicología como la psiquiatría son disciplinas con rigor científico que aportan sus marcos conceptuales y técnicos para determinar si una persona tiene una configuración psíquica, una modalidad de estructuración y de funcionamiento que preserva la relación con la realidad o que se encuadra en el marco de una psicosis. Yo me pregunto a mucha gente, y yo también me lo pregunto en sus casas, imaginándose cómo se hace eso. ¿Qué son preguntas? ¿Son papeles? ¿Son fotos? ¿Son imágenes? ¿Cómo se llega a esa conclusión y cuánto tardan ustedes en tener más o menos una idea de si están frente a alguien imputable o inimputable? Bueno, desde la psicología hay una serie de recursos técnicos y metodológicos que con mucha prudencia los profesionales peritos tratamos de preservar
estas herramientas de su difusión pública, porque la difusión pública de estas herramientas y de la manera en que las utilizamos corren el riesgo de contaminar posteriores evaluaciones. Manipuladas luego. Exactamente. Pero está bien, pero por ejemplo, hay una serie de test que se utilizan, que son, por ejemplo, algunos proyectivos de la personalidad o que permiten conocer elementos muy puntuales sobre esa persona. Eso es uno. Exacto. Y eso lo hacen los psicólogos. Sí, exactamente. ¿Y los toda una psiquiatras? batería de entrevistas, técnicas gráficas y otro tipo de técnicas. Y el psiquiatra se maneja en base a entrevistas que tienen el rigor y el marco que confiere la disciplina médica. Está el doctor González con nosotros. Ayer quedó envuelto en medio de una polémica el doctor González. Nosotros hablamos con él la semana pasada y él dijo, yo renuncié, o mejor dicho, no acepté ser el abogado de Lucas Ascona después de haber estado 48 horas al frente de lo que se esgrimía como una futura defensa, porque consideré que no estaba en condiciones de firmar él personalmente, siquiera la designación de mi persona como abogado. Eso dijo el doctor González. Y dijo, es más, estaba incapaz o que era incapaz de afrontar un proceso penal. Ayer vino el doctor Borgo, designado por el papá de Lucas Ascona, y bueno, mejor escuchemos al doctor Borgo y después seguramente el doctor González tendrá algo por decir. No voy a cuestionar la autoría. No va a cuestionar la autoría. Atentos con eso que acaba de decir el doctor Borgo. No es una cuestión menor. No va a cuestionar la autoría. O sea, es importante. pero igual es muy prematuro, o sea, estoy recién armando la defensa penal. Bueno, pero acaba de decir algo muy importante porque... ¿Es una persona que puede enfrentar un proceso penal? Sí, totalmente. Entiende que sí. Sí, sí. O sea, la defensa se va a dedicar exclusivamente a colaborar con la justicia, a esclarecer el caso y bueno, yo después voy a hacer una estrategia de defensa acorde a este caso en particular, ¿no? ¿Pero qué estrategia? No lo voy a Yo lo entiendo al doctor. A ver si nos puede ayudar. Yo lo entiendo al doctor porque si no me puedo adelantar. Está en condiciones de afrontar. Está en condiciones de afrontar también quiere decir que en algún momento se lo va a peritar psiquiátricamente. Y van a ser los peritos psiquiátricos los que determinen si la va a enfrentar o no, si está en condiciones de enfrentarla. Él como abogado dice, sí, como no, acá está, a su disposición. Hagan con él lo que tengan que hacer. Obviamente, si no va a cuestionar la autoría, lo que va a atacar es la calificación. Esto es obvio. No, está bien, pero la calificación... Yo lo miraba a Torre, hacía la cara así, agarraba la pipa así, mientras hablaba, iba pensando. ¿Va por ahí, doctor? Sí, puede. Mire, yo he defendido gente y me ha ido muy bien con esta estrategia que voy a aplicar ahora. Cosa que no me voy a adelantar ahora porque es muy desprolijo. Yo sé por dónde va, doctor. Me parece que va por un lado. Ya me di cuenta. No, me parece que va por una... Por ahí corríjame, no me diga ni sí ni no. Míreme nomás. Me parece que va por un lado que se usó algunas veces que tiene que ver con una atenuación extraordinaria de la pena. ¿Usted lo haría declarar en este contexto si él se cura de la herida de bala? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Si nosotros, está cambiando la mirada 100% o, como se dice, 360 grados de la visión del defensor oficial, que lo negó a declarar y tomó otra postura. En ese momento era muy prematuro. No, le cuento lo que hizo su antecesor en el cargo, defensor particular, que duró 48 horas. Sí, pero no sé de dónde salió ese abogado porque la familia nunca lo contrató. Yo hablé con el padre y me dijo, ¿de dónde sacaron ese abogado? Nunca lo contrató la familia. No sé y acá cómo, dijo que era el abogado no sé cómo apareció en el expediente y estamos viendo cómo hacer una denuncia en el colegio de abogados porque se presentó, no se sabe cómo. Llamalo a Rodrigo González porque acá está diciendo que no es el abogado. Lo dice. Nunca fue. Lo designó el imputado. Pero no está en ningún lado asentado que fue Rodrigo González. El padre me dijo que no, si finalmente él dijo, mira, te lo digo. Técnicamente él dijo, finalmente no agarré. No fui el abogado porque yo considero que no estaba en condiciones de firmar. Porque era un incapaz. Exactamente. Eso es. ¿Usted cree que es un incapaz? No, yo creo que no. Eso. Si no, no yo lo creo haría que no es declarar. incapaz. Esto es sorprendente, ¿eh? Lo que está diciendo, ustedes están viendo en vivo al abogado de Lucas Ascona decir, está en condiciones de afrontar un juicio, no es incapaz y nosotros vamos a colaborar con la justicia y no vamos a negar el hecho. No sé de dónde salió, dijo. Usted dijo que usted no sabe de dónde salió. Bueno, Lucas sí sabe de dónde salí. Pero no es que es un incapaz que no sabe... No, bueno, les cuento cómo fue. A nosotros, un compañero de Lucas nos llama al estudio, una persona conocida del estudio, nos llama al estudio. ¿Compañero de laburo? Diciéndonos, no puedo, digamos, vamos, una persona cercana a Lucas. Nos llama nos llama al estudio diciéndonos que sabía que Lucas estaba absolutamente desprotegido y solo, si no lo podíamos ir a ver si necesitaba algo, etcétera, etcétera. Lo fue en la unidad 28 que estuvimos con él. Le contamos a Lucas quién nos enviaba, el motivo de nuestra visita
Lucas entendió lo que sucedía, nos firmó la designación, designación que está certificada por el servicio penitenciario. Esa designación se presentó ante el juez, aceptamos el cargo, hicimos peticiones dentro de la causa, todas relacionadas con la seguridad y la salud de Lucas. Volvimos a mantener una segunda entrevista porque la verdad es que lo habíamos visto como anestesiado a Lucas, lo habíamos visto como perdido en la situación que estaba viviendo. Está medicado, dijo ayer Borgo. Entonces, bueno, cuando yo lo vi no porque estaba en la unidad 28, ni siquiera había pasado por el servicio penitenciario, nadie lo podría haber medicado. Entonces, tuvimos una segunda entrevista con él dentro del penal de Seiza. Y a su vez mantuvimos una entrevista con la familia, padre, hermana y otras personas en la casa del padre de Lucas. A ver, cuando... O sea que conocieron ustedes a la familia. Sí, nosotros conocimos a la familia, conocimos a quien fue nuestro representado y nuestro cliente, porque el que nos pagó fue el conocido de Lucas por las primeras acciones. Después el padre nos manifestó que no tenía dinero, bueno, eso también influyó en parte o hubiese influido seguramente en la decisión. Pero lo cierto es que acá hay un error grosero, digo, creo que acá hay otro abogado. Lucas es una persona de 22, 23 años. Es adulto. Es adulto. El que elige el defensor es Lucas, no el padre. No, pero ¿está en condiciones él, por ejemplo, de elegir su defensor? Bueno, por eso. Ahí fue la decisión que tomamos nosotros. La decisión que tomamos nosotros fue, al verlo a Lucas en ese estado, consideramos que no estaba en condiciones de realizar un acto jurídico como es una designación, como ya lo había hecho. Ahora, una cuestión. Yo no puedo ser contradictorio. Si yo estoy diciendo que Lucas, desde mi punto de vista, profesional como abogado, no de la salud, no soy profesional de la salud, dudo que esté en condiciones de afrontar un proceso, también dudo que esté en condiciones de firmar, llevar a cabo un acto jurídico. Por lo tanto, tomamos dos decisiones. La primera, apartarnos de la defensa. Nosotros renunciamos a la defensa y una vez habiendo renunciado, nos presentamos, y esto lo hicimos como ciudadanos, por el estudio, como responsables, ¿sí?, de haber conocido una situación muy delicada y atípica. ¿Ahora le van a meter una denuncia en el colegio de abogados? No, está bien, no, o sea, no, a mí me designó el cliente, no, está bien. Que la haga, ¿no? No tengo problema. Ustedes tienen la designación firmada, por otra parte. Sí, no, además el juez mismo nos dejó actuar y además nuestra actuación fue, digamos, es una locura hablar de una, igual que la hagan. Pero a lo que estoy yendo es... pero lo dice él. Sí, no. Él sentado en el mismo lugar donde está sentado. Sí. Claro, pero él también habla de que el padre no autorizó, es una persona mayor. Entonces, pero independientemente de ello, creo que los únicos que hasta ahora hicimos algo por Lucas persona fuimos nosotros, porque después le dimos intervención al defensor de menores e incapaces para que le designe un tutor, eventualmente, ya afuera de la causa. Le puedo hacer acá un punto. La defensa que acaba de asumir va con un planteo diametralmente opuesto al de ustedes. Acaba de decir, está en condiciones de ser indagado, queremos que declare, queremos que cuente. Bueno, también yo leí, no sé si lo dijo o no, pero lo leí en un diario que había dicho que Lucas estaba arrepentido de lo que había hecho. Lucas no declaró. Dijo, digamos, está acongojado. No dijo arrepentido. Acongojado, dijo, con nosotros acongojado. Bueno. Y porque de hecho no indagaron... No, pero yo no digo en este programa, yo digo lo que salió en un diario. No, porque de hecho nosotros ayer le preguntamos concretamente en qué había consistido esa entrevista que había tenido con Lucas y que si él estaba medicado, dijo en parte por la lesión que tenía en la pierna, en la herida de bala, pero además aparentemente con algún antidepresivo o algo por el estilo, se porque mostraba lo notaba arrepentido, dijo Borgo. Bueno, claro. Acongojado, triste. Se mostraba arrepentido. Se mostraba arrepentido. Yo no recuerdo esa parte. Está en la línea de violar el secreto de profesionales. Y yo también hablé con Lucas acerca del hecho. Y yo no voy a decir en ningún momento si Lucas me dijo que era culpable, inocente, sí, o sea, no. Bueno, pero la independientemente este sería el momento indicado para que lo cuente. No, de ninguna manera. Pero el secreto profesional no lo va a violar a un... No, de ninguna manera. Bueno, pero digo, hay una gran contradicción en la forma de defensa. No contradicción, distinción. Acá hay un abogado que se sentó ayer en ese mismo lugar
Él es el abogado hoy. Sí, y dijo... Y dueño de la estrategia. No pongo en duda la autoría, no voy a plantear que es inimputable, y habla de, para mí sorprendente, una atenuación extraordinaria de la pena. ¿Cuáles son las causales? Salgamos del caso. Para lograr una atenuación extraordinaria de la pena, ¿qué debiera demostrar? Una estrechez en su capacidad de comprender... ¿Y no es la inimputabilidad? No. Una estrechez. Claro. Él puede comprender la criminalidad de sus actos, pero, bueno, tener, que acá lo puedo explicar mejor. Eso, ¿cómo se determinaría eso? Esa estrechez para determinar la... Volvemos a lo mismo, a la realización de la pericia. Hasta tanto son todas conjeturas, presunciones. Pero olvidémonos de Lucas, en un caso hipotético. ¿Cómo se determina eso? La implementación de una evaluación. Pero hay una diferencia entre inimputable y una estrechez en la comprensión. Esos son términos jurídicos. Claro. ¿Sí? Ese es un diagnóstico jurídico. Claro, no psiquiátrico. Ni psiquiátrico ni psicológico. Que en todo caso, una vez planteado el informe pericial, el juez va a ponderar el contenido de ese informe y llegar a la conclusión si se trata de una estrechez, como indica el doctor, o es inimputable. Ahora, cuando un perito es nombrado por una parte, en este caso la querella, ¿no? Puede firmar en disidencia, ustedes pueden escuchar, valorar la pericia y decir, miren, para nosotros es imputable, comprende, dirige las acciones. Yo siempre me pregunto Es que ellos no van a determinar si es imputable o inimputable, eso lo determina. Un dictamen, ya sé. Pero digo, me quedé con la pregunta. Digo, ¿se puede firmar en disidencia? Absolutamente. Y ustedes plantear otra idea de la... Absolutamente, sí. Decirlo directamente. De hecho, la realización de la pericia se lleva a cabo de la siguiente manera. Están presentes el perito oficial, que es el perito del cuerpo médico, que depende de la Corte Suprema, y los peritos que son propuestos por las partes. Por cada parte. Se realiza la pericia en presencia de los tres circunstancialmente, ¿no? De los distintos peritos, en función de la misma producción, se realiza el informe, ¿sí? Cada perito llega a la conclusión a la cual desde su buen criterio considera surge del material evaluado. Y al momento de firmar el informe pericial, se firma en consonancia, en acuerdo con el dictamen que propone el perito oficial, o en disidencia, y en cuyo caso la parte disidente presenta un informe. ¿Se puede preguntar concretamente a una persona acusada de cometer un asesinato, usted la mató, usted recuerda esto, usted estuvo ahí, usted está arrepentido, si usted lo hizo, usted está arrepentido? ¿Se puede preguntar en ese sentido o se objeta en ese tipo de preguntas? Yo por ahí reservaría un poco eso dentro de lo que es la práctica pericial y resguardar ese tipo de... Bueno, lo saco de esa situación que usted no quiere ventilar. ¿Es posible la famosa situación de determinar si alguien comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones cuando ustedes lo entrevistan 10 días después? Sí. Uno puede determinar que al momento de la evaluación esta persona se encuentra consciente de su situación, se encuentra lúcida, se encuentra orientada, y que hay otros patrones de referencia que hacen pensar que esto viene siendo así. ¿Se detecta un simulador? Sí, se puede determinar. Por eso también es importante proteger las herramientas con las que nosotros trabajamos y los métodos que utilizamos para evaluar, porque cuando a veces en los medios de comunicación, persiguiendo el legítimo interés de informar, se exponen estas cuestiones, también se dan elementos para que aquel que puede llegar a ser sometido a una evaluación pericial tenga elementos para simular y comprometer la tarea del perito de discernir hasta qué punto esta persona está respondiendo influenciada por información aprendida, etcétera. A lo largo de su carrera, ¿se ha topado con personas que quisieron hacerse pasar por...? En el ámbito forense es sumamente frecuente. La simulación y la disimulación también, ¿no? La simulación que tiene que ver con pretender mostrar una realidad que no es, y la disimulación precisamente todo lo contrario, pretender disimular una realidad que sí es. El famoso yo no estoy loco. Claro, o estoy un poco más loco de lo que parezco, ¿no? Porque es un ámbito donde, sea el fuero de que se trate, se persiguen a veces intereses económicos, o por ahí el beneficio de la libertad. Detrás de esto hay una gran fantasía, y ayer lo comentábamos. Hay gente que cree, y bien lo aclaraba Torre ayer, que
no ser imputable significa impunidad. Y por ahí la gente lo que no se imagina es que nadie que no estuviera en condiciones de estar en un pabellón psiquiátrico podría afrontarlo. Casi que sería mejor la cárcel para ese individuo que terminar en un pabellón psiquiátrico. A nadie le gustaría, digamos, hacerse pasar por loco para no ir a un penal. Resulta bastante, por lo menos, delirante, ¿no? Sí, puede Usted ser. que ha estado en un pabellón psiquiátrico. Yo creo que las dos opciones son totalmente feas, ¿no? Pero bueno, es cierto que por ahí en el imaginario de la gente ¿Cree está que la pasan bien? la No, idea ¿sabe cuál de... es el imaginario, Novara? Y se lo traslado a Monreale. Que en realidad en el psiquiátrico, la sospecha que tienen muchos familiares de víctimas es, y a los 2 años consiguen una firmita y se van a la casa. Sí, no, bueno, esto no es así, es ideario, es imaginario, y bueno, y el doctor tal vez me podrá ayudar en este sentido, no es real porque justamente dentro de las pautas que contiene el código para establecer cómo se va a actuar en el caso de una persona que sea declarada poco o menos inimputable, sea por estrechez o por una causa de inimputabilidad total, tiene un tratamiento del cual no se permite la externación hasta que no haya un dictamen pericial que diga que no es peligroso para sí ni para los demás, y además ese pronunciamiento tiene que pasar por un triple filtro: los peritos, el consentimiento del fiscal y una resolución del Te lo hago juez. al revés. Vos sos juez, te sentás en el sillón del juez y te dicen, mira, este muchacho mató a 3 personas hace 6 años, se lo declaró inimputable y ahora estaría en condiciones de salir. Estaba muy bien el muchacho, tomando una pastilla, va a andar en el barrio un fenómeno, depende de tu firma. Y tenés 2 opciones, firmar o decir, no, mejor que se quede ahí. ¿Vos firmás o no firmás? ¿Pero depende del juez Normalmente o no- depende de un dictamen? Normalmente los jueces no firman con Pero depende del tanta- juez, vuelvo a la misma pregunta. ¿El juez tiene que homologar una salida de un psiquiátrico o no Sí. tiene facultad? Sí, por Bueno, pero supuesto. pregúntale a... El juez tiene que resolver la Pregúntale a salida. Axel López. Así como ordenó No, la psiquiatra. internación, ordena también la Pero es que externación. justamente, preguntale a Axel López, a él le llegan Claro. papeles, y es un juez de ejecución, le llegan papeles con informes psiquiátricos, con informes del servicio penitenciario. Pregúntenle Lo a que él Puccio. hace, lee, No basta con la firma de un médico. y si no es No vinculante. basta con la firma del médico. Pucho pidió, la defensa pidió hace un montón de tiempo, ya se había cumplido el plazo para que recuperara la libertad porque estaba en un pabellón psiquiátrico, y el juez se lo denegó. Pero- Fue un tribunal oral, si mal no recuerdo. Pero si mal no, por ahí estoy confundida, pero además no es vinculante la recomendación que haga No. respecto hecho No, por si un está psiquiatra, judicializado, un define el psicólogo. juez. Define- Mejor dicho, no es vinculante, pero bueno, Bueno, pero obviamente me por esto imagino- que decía un poco el claro, doctor, pero si dice ¿a está quién curado? ¿a quién recurre el juez? Pues no nos olvidemos de esto, el concepto de inimputabilidad o de estrechez Sí. tiene un doble juego. ¿Pero qué es técnicamente la estrechez? No estoy entendiendo. Que no entiende debidamente que Todo lo el que daño hizo que está que lo haciendo. que hizo es un delito. Que no llega a ser, ¿sí? que no llega a ser No inimputable. llega a ser inimputable, pero tampoco. No, 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 por favor, por favor. Pero casi. No, a ver, no llega a ser inimputable porque la inimputabilidad realmente es un estado muy profundo en el cual hay que establecer que, digamos, que la persona no comprendió lo Exacto. que estaba haciendo y por lo tanto no pudo Dirigir las dirigir las acciones hacia lo que dice la norma. Digamos, son cuestiones muy, muy extremas. Definir que él vio un dinosaurio en una persona, Son por personas, ejemplo, y en son otro cuestiones- caso, un sí. brote psicótico, no sé, digo. por ejemplo. Sí, a veces Por en realidad ejemplo. no tanto, pero son más estados por ahí demenciales, de O desorientación. epiléptico, Se puede, por es decir, ejemplo, hay a un través montón de situaciones que, sin llegar a la inimputabilidad total, permitiría al juez darle algún elemento, obviamente basado en dictamen pericial, porque acá, por eso yo decía, no nos olvidemos que aquí el concepto tiene un doble juego. La parte pericial y la parte médica, por un lado, que es la que determina por determinadas pericias e informes, bueno, esta persona tiene o no tiene, no pudo comprender o no alcanzó a comprender del todo, y la parte judicial, que es la que resuelve finalmente si esa persona va a quedar fuera de la causa penal por no haber comprendido, como decía el doctor, la criminalidad del acto o que no pudo dirigir sus acciones. Por ejemplo, esta estrechez, ¿puede vincularse a algún tipo de daño neurológico?
Puede en ser. ese momento. Eso lo evaluarán los médicos. Pero hay, por ejemplo, el test que generalmente te hacen cuando renovas el registro de conducir. Creo que se llama Bender, creo. Que es el de las formitas que tenés que repetir una secuencia. Ese no trata como de conocer si la persona tiene una lesión neurológica. Sí, es un test que se utiliza precisamente para evaluar si hay alguna afectación psicoorgánica. Psicoorgánica, ahí va. Aporta elementos que el perito va a articular con el resto de la batería. ¿Y es una cuestión de coeficiente intelectual? No. Esto de comprender o no comprender, o sea, estar al necesariamente, límite. pero no necesariamente, pero obviamente que puede. Ahora, influir. la pregunta va para los abogados. Si ustedes fueran los Interesante. querellantes y representan los intereses de la familia de Nicole, ¿tratarían de probar a toda costa que es imputable o les cambiarían algo? Porque yo siento que hay una decepción de un familiar de víctima cuando le dicen es inimputable, se va al psiquiátrico. Y eso le Quiere pasa. la condena, quiere el castigo penal, quiere una perpetua. No, sí, yo coincido con lo que Es dice como un Mauro, es sinsabor, correcto. Yo lo creo ven de esa que manera. el familiar, el querellante, cuando le dicen no es punible, no va a juicio, es una gran desilusión porque el familiar lo que quiere es que cumpla una pena, que se lo castigue. Y para el familiar, el hecho que le digan no es punible, va a un establecimiento manicomial, como dice el Código Penal, supongo que será una frustración. Puede ser que en función de lo que vos decís, me estoy por ejemplo acordando que lo hemos conversado Martín estos días, Ríos. lo de Martín Ríos. Me estoy poniendo en la cabeza de la familia, ¿no? Cuando le dicen esta persona que mató a tu hijo. Marcenac, la familia Sí, Marcenac. la familia Marcenac. Es inimputable. Por ahí las sensaciones de que eso no lo convierte, afectivamente digo, no técnicamente, sino Sí, afectivamente en un asesino. Como si él no, Tal cual. como si no le pusieran la estampa de asesino solo por... Y por ser recordemos que inimputable. lamentablemente Digo a el caso- nivel afectivo, Sí, por supuesto. Es que lo Recordemos deben sentir además así. que para colmo de males el caso de Marcenac pasó por 3 sentencias que las 3 resolvieron que no es punible. Nunca es las decir, familias 2 tribunales Lo que pasa es orales. que esto tiene mucho que ver con la criminología y tiene mucho que ver con los fines que debería perseguir la pena y los fines que debería perseguir una medida de seguridad. El psiquiátrico es una medida de seguridad, el penal es los fines de la pena. Ahora, los fines de la pena, independientemente del discurso hipócrita y necesario políticamente de la resociabilización, el fin de la pena es el castigo, es terminar con la dignidad de la persona. Eso es lo que pasa en las cárceles hoy. El fin de una medida de seguridad es contener y tratar psicológica y psiquiátricamente a la persona afectada en su salud mental. Entonces, si la familia lo que busca es un castigo, esto lo puede, quizás nos podría interiorizar bien el licenciado. Para la familia lo que internamente quizás está buscando es un castigo. Exacto. Seguramente. Y un neuropsiquiátrico No lo No se considera como representa. tal. más allá de apartarlo igualmente de la sociedad, no se lo representa como un castigo. Sí. Entonces, Eso es un ahí poco- quizás es una sensación de desamparo, de injusticia o de vacío por Claro. parte de la familia. Claro, porque Creo que es un poco lo que la planteaba el institución señor, ¿no? aparece en los hechos como una entidad que presta colaboración para que se mejore y Exactamente. no para que se lo castigue. Mira, en este mismo programa estuvo sentado el hijo de la mujer que fue asesinada por quien en su momento fue nombrada por el periodismo como la loca de los perros. Sí, Sí, me acuerdo. correcto. Fue declarada inimputable, Ujú. cuando muchos pensaban que no lo era, desde afuera. Después las pericias demostraron lo contrario y el hijo vino a este canal a manifestar su disconformidad por esa decisión. Que en este caso habían llegado muchas personas después de una batería de análisis, como bien nos contaron que se hace. Bueno, la familia Y era Marcenac- inimputable y nunca lo aceptó. Y la familia Marcenac Tampoco. tampoco nunca lo aceptó. Con 2 juicios que discutieron la inimputabilidad o no. Es un tema. Que debe ser lo Es más un tema, debatible, sí. por otra parte, sobre una persona, ¿no? Porque hay que situarse en qué momento de la vida ocurre eso que ocurre, qué estaba haciendo, qué estaba atravesando, qué se le pasó por la cabeza, su infancia, su historia, Claro. su prehistoria, Claro, todo. seguro. O sea, ¿De se tiene dónde que, viene? se tiene que Totalmente, evaluar claro. todo de esa persona. Y la verdad Exacto. que como deudo, como familiar, debe requerirse seguramente. Por eso digo, no a la ley, sino en otro plano, ¿no? En otro orden, que pese otro tipo de condena para aquel que te arrebató la vida de tu hijo. Y me parece lógico, por otra parte. Usted sigue convencido que es un incapaz.
Usted, después de verlo 48 horas, dice... Volvemos a lo mismo y acá hay otra diferenciación más. Jurídicamente es diferente la inimputabilidad de la incapacidad. Son dos cuestiones diferentes. Hay una persona que puede ser incapaz, pero igualmente tener la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos. Entiendo la diferencia. Entonces, a nosotros cuando esa persona nos firma algo que es ni más ni menos que un mandato y por otro lado una especie de contrato, es decir, nosotros cuando empezamos a ver que quizás no era capaz jurídicamente para celebrar un acto jurídico, es cuando renunciamos a la causa. Yo por eso creo que ayer el doctor Borgo lo que le pasó fue que todavía no vio la causa y no había visto la designación firmada por quien hoy es su cliente. Pero yo sigo dudando de la capacidad y creo que este chico lo que necesita es ayuda. Eso no invalida. Ah, la familia estaba enojada. Enseguida hablamos con eso porque Borgo dijo que el papá estaba muy enojado con usted. Yo hablé con el papá y no... ¿No es cierto? ¿En las últimas horas habló? No, ya no. ¿Pero por qué? Porque digo que el chico necesita ayuda. Lo hablamos en un rato. Es mi punto de vista. Lo hablamos en un rato. Quédense 5 minutos más, por favor.